¿Sí ven la pantalla todos? Bueno, Sí buenas, se ve. ya. Buenas noches con todos. Hoy voy a presentar el tema de cefalea en pediatría. Mi nombre es Jessica Chávez Mariños, residente de segundo año de pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Primero que la cefalea, vamos a definirla, es un síntoma que hace referencia a cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza que procede de estructuras craneales o se irradia a ellas. También es definido como dolor localizado por encima de la línea orbitomeatal. Como introducción, la cefalea es un problema muy común e incapacitante para niños y adolescentes con potencial de cronicidad y ocasionalmente es síntoma de patologías graves. A nivel mundial, casi el 60% de los niños y adolescentes experimentan las cefaleas importantes y un 73% de los pacientes pediátricos con cefalea crónica mantienen esta dolencia hasta la edad de adulta. Las cefaleas en la infancia pueden interferir el rendimiento escolar y alterar la conducta e interrumpir sus actividades diarias. Dentro de lo que es la epidemiología, la frecuencia de la cefalea en general aumenta con la edad, alcanzando un pico máximo en la adolescencia, que es entre los 11 a 13 años en ambos sexos. En lo que respecta a la distribución de sexos, antes de la pubertad es más frecuente en varones y después de esta es más frecuente en mujeres. Y se considera que un 66% de los niños cuyas edades están comprendidas entre 5 a 15 años han presentado cefalea en el último año. Dentro de la clasificación de las cefaleas, estas se clasifican en primarias o secundarias. Las cefaleas primarias, donde está la migraña y sus variantes, la cefalea tensional, las cefaleas de trigémino autonómicas y otros tipos de cefaleas como la tusígena, punzante, numular, etc. Y las cefaleas secundarias, que son las cefaleas atribuidas a otros procesos como es el traumatismo cráneoencefálico o cervical, la cefalea atribuida a una vasculopatía craneal, la cefalea atribuida a un trastorno intracraneal, etc. Dentro de esta clasificación también se clasifican por la temporalidad, y en esta se clasifican en cefaleas agudas, las que duran menos de 5 días y no han tenido antecedentes previos de cefaleas. Las cefaleas agudas recurrentes, que son crisis de cefalea que recurren periódicamente con intervalos libres de síntomas. Las cefaleas crónicas no progresivas, que duran más de 15 a 30 días, con frecuencia e intensidad similar y tienen ausencia de signos neurológicos anormales. Las cefaleas crónicas progresivas, que duran más de 15 a 30 días, con frecuencia diaria o semanal, con intensidad creciente y que sí tienen signos neurológicos anómalos, y las cefaleas mixtas, que tienen diferentes tipos la combinación de los diferentes patrones de cefalea. Para esta clasificación también nos sirve para clasificar según la causa, ¿no? La cefalea aguda puede ser una causa de migraña, puede ser una infección respiratoria viral, faringitis estreptocócica, meningitis o encefalitis, hemorragia intracraneal, puede ser causa de un tumor, exposición a tóxicos, traumatismo, stroke, hipertensión maligna o vasculitis. La cefalea recurrente episódica, que puede ser una cefalea tensional, migraña con o sin aura, trastornos de alimentación, también exposiciones a tóxicos, enfermedades de los senos paranasales recurrentes, enfermedades mitocondriales. La cefalea crónica progresiva, que se pueden deber a causa de una cefalea autonómica del trigémino, una presión intracraneal alta asociada a tumor, malformaciones arteriovenosas, una hipertensión intracraneal idiopática, enfermedades endocrinas, malformación de Chiari o vasculitis, y las cefaleas crónicas no progresivas, que dentro de ellas están la cefalea crónica tipo tensional, migraña crónica, enfermedad crónica de los senos paranasales, una enfermedad odontológica, apnea del sueño, también una hipertensión intracraneal idiopática y la malformación de Chiari. Para estas cefaleas primarias, como son la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimo, hay características clínicas, eh, patrones temporales, a los desencadenantes y agravantes, los medicamentos que causan mejoría y otros
síntomas de cada tipo de cefalea primaria. ¿No? Para eso, en las siguientes diapositivas nos vamos a explayar más en lo que son las características clínicas. Dentro de la cefalea atencional, esta cefalea es constante, aguda, opresiva. Generalmente ellos refieren el dolor en la parte posterior del cráneo, en la región occipital, en banda y bilateral. Se exacerba con estrés, es de predominio vespertino, no aparece cuando el paciente está en vacaciones, no empeora en la actividad física, no interrumpe actividades físicas y el diagnóstico es clínico. Y tiene criterios no que se deben cumplir, como mínimo 10 episodios previos de cefalea que cumplan los criterios B, C y D, que la cefalea dure entre 30 minutos y 7 días, como mínimo que tenga 2 de las siguientes características que ya he mencionado: carácter opresivo, intensidad leve a moderada, localización bilateral, no empeora con la actividad física, que tenga otras de las 2 siguientes características: que no presente náuseas y vómitos, no haya fotofobia o fonofobia, y como mínimo una de las siguientes características es que tenga una historia clínica, examen físico y pruebas neurológicas que no sugieran ninguna enfermedad. Si hay sospecha de alguna enfermedad, ya se ha podido excluir con exámenes complementarios, y si existe una enfermedad, pero la cefalea tensional no ha aparecido por primera vez en relación a dicha enfermedad. Dentro de lo que es la migraña, también es una cefalea primaria más común en niños. La prevalencia en población general es de 9.1%, y en los niños pequeños la prevalencia es de 1.2%, y en adolescentes es mucho más, el 23%. La migraña se divide en migraña con aura y sin aura. El 20% se asocian con aura anterior, que es la más frecuente, la visual, y también se han reportado otros síntomas como entumecimiento, debilidad, dificultad de coordinación y confusión. Dentro de lo que es la migraña sin aura, los criterios diagnósticos es que haya presentado 5 crisis que cumplan los criterios B y D, que son episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración, aunque en los niños hay menor duración, que más o menos son de 30 a 60 minutos. La cefalea que presente al menos 2 de las siguientes 4 características: que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a grave, empeora o impide la actividad física habitual. Y en los niños, bueno, la localización es bilateral, más frecuentemente, y en el criterio de al menos uno de los siguientes síntomas que acompañen a la cefalea: que el paciente presente náuseas o vómitos, fotofobia y fonofobia, y que no está atribuible a otro diagnóstico. ¿No? Y es posible que los síntomas de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia se infieran en la presencia en el comportamiento de los niños, ¿no? La migraña con aura tiene criterios diagnósticos también que cumplan al menos 5 crisis de B y C. Uno de los siguientes síntomas de aura, que son completamente reversibles, que pueden ser visuales, sensitivos, de habla o lenguaje, motores, troncoencefálicos, retinianos, ¿no? Los más comunes son los escotomas centellantes, que van agrandándose y que duran 5 a 60 minutos y preceden o pueden acompañar la cefalea. Y al menos 3 de las siguientes 6 características: que su propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo más de 5 minutos, 2 o más síntomas de aura ocurren en sucesiva, cada síntoma de aura tiene duración de 5 a 60 minutos, al menos un síntoma de aura es unilateral, al menos un síntoma de aura es positivo, y el aura está acompañado de o le sucede a los siguientes 60 minutos de la cefalea. Para también los que vemos niños, hay que tener en cuenta en la emergencia los red flags, ¿no? Que son los signos y síntomas de alarma. Que el niño presente una cefalea menos de 6 meses de duración, que el inicio sea agudo o hiperagudo, intenso, explosivo, que sea de curso progresivo, que se acompañe de trastorno de sensorio, ¿no? De confusión, alteración del nivel de conciencia, un examen neurológico anormal, que tenga pérdida de habilidades ya adquiridas, o sea, regresión del desarrollo psicomotor, vómitos, cefaleas relacionadas con el sueño o el decúbito, que sean consistentemente peor en las mañanas, que empeoran con las maniobras de Valsalva, cambio en la descripción o diagnóstico de la cefalea, se acompañe con crisis epilépticas comórbidas, síntomas de enfermedad sistémica y falta de antecedentes familiares de migraña. Hay una regla mnemotécnica
que es Snoopy, donde S va a ser síntomas sistémicos como fiebre, alteración de conciencia, anticoagulación y embarazo. Se pregunta también de embarazo en las niñas adolescentes, signos neurológicos anormales, ¿no? Que sea de inicio reciente, menor de 6 meses, agudo, intenso, que sea de localización occipital, que sea precipitado por valsalva, posicional, progresivo, antecedentes familiares, y también otro signo de alarma es niños de corta edad, ¿no? Los signos de alarma que pueden estar relacionados a causas orgánicas, ¿no? Como por ejemplo la cefalea matutina con lesiones ocupantes o hipertensión intracraneal, la cefalea persistente también con lesiones ocupantes intracraneales, la cefalea que aumenta con las maniobras de Valsalva, se puede tratar de una malformación de Chiari, una hipertensión intracraneal, la cefalea aguda de localización occipital, que puede ser un tumor de fosa posterior, hemorragias, o también la malformación de Chiari, etcétera, ¿no? Los signos que van acompañados de causas orgánicas. Para la evaluación clínica de la cefalea, el primer paso siempre es preguntar los antecedentes, ¿no? En este caso, antecedentes familiares de cefaleas primarias como la migraña, antecedentes de tumores cerebrales, aneurismas, infartos en jóvenes, enfermedades autoinmunes, trastornos de salud mental, otras causas de cefalea secundaria y la situación social. Antecedentes personales, ¿no? Del propio paciente, enfermedades previas, que sean portadores de válvula de derivación de líquido cefalorraquídeo, que presenten coagulopatías, malformaciones arteriovenosas, pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. Preguntar sobre la medicación habitual, no antecedentes de síndromes episódicos relacionados con migraña, la cronología de su neurodesarrollo y déficits sensoriales. El segundo paso es hacer las preguntas, ¿no? Que nos van a guiar más o menos a qué tipo de cefalea presenta el paciente, ¿no? ¿Cuándo empezó a tener el dolor de cabeza por primera vez? ¿Cuál es el patrón temporal de sus dolores de cabeza? Si es de aparición repentina, el primer dolor de su vida, dolores de cabeza episódicos, dolores de cabeza frecuentes, no progresivos, dolores de cabeza que han empeorado gradualmente, o una mezcla de dolor de cabeza diario con empeoramiento episódico, dónde es exactamente el dolor, cómo se sienten los dolores de cabeza, qué tipo de dolores es palpitante, punzante, opresivo, qué hace cuando le duele la cabeza para averiguar qué es lo que calma o agrava esta cefalea, cuánto dura normalmente y si se acompaña de otros síntomas o dolor de cabeza con náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, mareos, debilidad, visión doble. Si recibe alguna señal de advertencia o nota que se avecina el dolor de cabeza para ver los auras, alguna vez le ha despertado el dolor de cabeza por la noche o se presenta a la primera hora al despertar, que son uno de los signos de alarma. Alguna vez ha tenido alguna convulsión como antecedente y alguna actividad, alimento, medicamento que empeore el dolor de cabeza. El tercer paso es el examen físico. Primero la exploración general. Nos conocemos que se pesa, talla, funciones vitales. En este caso, la presión arterial, la inspección, auscultación, cardíaca, respiratoria, la palpación abdominal, la articulación temporomandibular, palpación y movilidad cervical, exploración otorrinolaringóloga para ver el dolor en los senos paranasales, la maniobra de Müller, que es la sensibilidad a la percusión de los senos maxilares, la valoración odontológica. Y la exploración neurológica, ver el nivel de conciencia, el lenguaje, articulación, si hay signos meningios, ver los pares craneales, la agudeza visual, el tono, la marcha, la coordinación, los reflejos osteotendinosos, el fondo de ojo que lo vería el oftalmólogo, ¿no? Y este es un algoritmo de cómo manejar un paciente con dolor de cabeza, ¿no? Si el paciente tiene dolor de cabeza, presenta fiebre o no. Si presenta fiebre, ver si tiene rigidez de nuca. Si sí tiene rigidez de nuca, hacerle análisis de sangre o la punción lumbar. Si esto sale alterado, es una infección intracraneal o una hemorragia subaracnoidea. Tratamiento es analgesia, antibiótico-terapia, realizar una tomografía e ingreso, no hospitalización. Si la analítica o la punción lumbar sale normal, puede ser una cefalea asociada a una infección respiratoria o odontológica, ¿no? Que sería una cefalea febril secundaria donde se le da analgesia y el tratamiento el tipo de infección que tiene, ¿no?
Si el paciente no ha tenido fiebre, ver si ha tenido un traumatismo. Si ha tenido un traumatismo, no, se le da analgesia, se le hace la tomografía y la observación, ¿no? En la hospitalización. Si no ha presentado un traumatismo, ver cómo está su presión arterial. Si la presión arterial está normal, es una urgencia o emergencia hipertensiva, realizarle análisis de sangre, electrocardiograma, radiografía de tórax, darle antihipertensivos y hospitalización. Si tiene presión arterial normal, ver si ha tenido exposición al monóxido de carbono. Si ha tenido exposición, valorar la coximetría. Si esta es mayor de 2,5%, es una intoxicación de monóxido de carbono, darle oxígeno, un electrocardiograma y control, ¿no? De la coximetría. Si no ha tenido exposición al monóxido de carbono, ver si tiene algún signo de alarma o tiene una exploración neurológica alterada. Si sí, sacarle una tomografía o resonancia. Si esta es normal, podría ser una hipertensión benigna crónica, ¿no? Que es analgesia y medir la presión de apertura y hospitalización. Si la tomografía está alterado, es un proceso intracraneal, se le da analgesia, hospitalización y valoración por el neurocirujano. Y si no hay signos de alarma, si se le ha realizado una punción lumbar reciente, si sí es una cefalea postpunción y si no, ya se valoraría que es una cefalea primaria, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares, para realizar en un paciente con cefalea, están los exámenes de laboratorio y electroencefalogramas, no se recomiendan. El uso de neuroimagen de rutina tampoco está indicado en un dolor de cabeza que no tiene signos de alarma y un examen neurológico normal, pero sí hay signos anormales, sí se realizaría el examen de imagen, ¿no? Y la Academia Americana de Neurología sugiere realizar este tipo de exámenes si el paciente ha tenido una cefalea de inicio reciente, que es severo hiperagudo, con cambios en el tipo de dolor de la cefalea y síntomas asociados a una disfunción neurológica. También en pacientes, como ya había mencionado, con examen neurológico anormal o convulsiones coexistentes, de inicio agudo sin evidencia de infección o desencadenantes, una migraña con aura más síntomas agudos o focales prolongados o irreversibles, un dolor de cabeza progresivo crónico, antecedentes de malignidad, anemia falciforme, cardiopatía congénita o coagulopatía. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las imágenes? En la resonancia magnética, lo positivo es que no hay exposición a radiación y es un estudio de elección. Lo que es la desventaja es el alto costo y la duración del examen y que requiere en los niños pequeños sedación y en muchos establecimientos no está disponible. En cambio, la tomografía, las ventajas es que es rápida, disponible y más económica. También se pueden detectar fracturas y las ventajas es que hay exposición a radiación y no detecta tumores de la fosa posterior. El tratamiento en general en las migrañas son las medidas generales, que es dormir lo suficiente, reconocer y evitar manejar situaciones que provocan la cefalea, ingesta regular de alimentos saludables, la relajación, métodos de manejo de estrés y la actividad que debe ser regular y apropiada, ni excesiva ni eficiente, y los niños deben de salir al menos una vez todos los días, ¿no? Los analgésicos que se utilizan en las cefaleas, como el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno, el metamizol y el ketorolaco, que ya sabemos más o menos las dosis que se utilizan en niños. El ibuprofeno 10 miligramos por kilo por dosis cada 4 a 6 horas, el paracetamol 15 miligramos kilo cada 6 horas, puede ser cada 6, cada 8 o hasta máximo cada 4 horas. El metamizol 20 miligramos por kilo por dosis. Y el ibuprofeno tiene buena tolerancia, pero los efectos secundarios son gastrointestinales. El paracetamol también tiene buena tolerancia, pero no hay que excedernos la dosis máxima, sino habría una insuficiencia hepática, no hay que tener cuidado con eso. Y dentro de lo que es las cefaleas, el tratamiento también es individualizado. Hay tratamiento preventivo con intervención psicológica, el tratamiento farmacológico, el tratamiento agudo con la administración precoz y a dosis adecuada de los analgésicos antiinflamatorios, evitar el uso de medicamentos, ¿no? Y autogestión también de medidas no farmacológicas preventivas, educación de hábitos saludables como sueño, dieta, hidratación, ejercicio, reconocimiento de los síntomas de inicio. Y aquí están también las dosis de los triptanes que se utilizan para prevenir las migrañas.
Y para pacientes con importante carga mensual de dolor y frecuencia de duración, se pueden utilizar otro tipo de medicamentos, como la ciprotadina, los antidepresivos, como la amitriptilina, la nortriptilina, eh, y otros medicamentos, ¿no? Y el estado migrañoso, que es la forma más grave de la migraña, que dura 72 horas, requiere hospitalización, reposo, hidratación endovenosa. El tratamiento es con analgesia, paracetamol o ketorolaco, evitar los opioides y antieméticos, ¿no? Y si sospecha una cefalea secundaria con los signos de alarma, el tratamiento es la hospitalización, ¿no? Y eso sería todo. Gracias.